Cordial saludo, estimados tutores y compañeros, les habla Kevin Morales del grupo 292, mi documento de identidad. Y en este video vamos a resolver la pregunta número 1 del estudiante número 4. Y dice, haga clic en reiniciar, coloque el refrigerador en el tablón y varíe el ángulo de inclinación. Entonces vamos, reiniciamos, ya variamos el ángulo del... Bueno, reiniciamos. Ponemos el refrigerador y variamos el ángulo. La primera pregunta es, ¿para qué ángulo el valor de la fuerza normal es igual al peso? Bueno, la fuerza normal es esta, que es la fuerza que va hacia arriba. El peso es la fuerza que va hacia abajo del objeto. Como estamos en un plano inclinado, la fuerza normal no está directamente, no tiene el mismo peso que la fuerza del peso. Entonces, para tener el mismo peso tendría que estar en este ángulo, en el ángulo 0. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué le sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa? Bueno, la magnitud de la fuerza normal debe cambiar, ya que conforme el ángulo se eleve, el refrigerador pierde fuerza de fricción y empieza a caer por la ley de la fuerza de gravedad. ¿Para qué valor del ángulo el refrigerador empieza a deslizarse por la rampa abajo? El valor del ángulo en el que empieza a deslizarse es a partir de 6,2 grados. Y vamos por la siguiente pregunta. Ejercicio B. Seleccione la pestaña Más detalles. Coloque el refrigerador sobre el tablón y encuentre el ángulo a partir del cual el refrigerador empieza a deslizarse. Encontrado el ángulo, haga clic en el botón Pausa. Cambie el valor del coeficiente de fricción por los mostrados abajo y escriba enfrente de cada uno el valor del ángulo cuando el refrigerador empieza a deslizarse. Bueno, aquí tenemos los coeficientes de fricción que nos dan y estos ya yo los había resuelto. Entonces, son los ángulos de deslizamiento que se encuentran a los que en los que se va deslizando. Entonces vamos 0,1, coeficiente de fricción, más detalles, bueno, ya estamos en más detalles, y 0,1. La posición y ángulo de la rampa. Desde ahí se empieza a reparar. Le echamos un poquito para atrás, pausamos primero, reiniciamos, ponemos el coeficiente de fricción 0,1 y que queden 10. Ah, me equivoqué. Vamos a reiniciarlo otra vez. Ponemos el refrigerador. Y el coeficiente de fricción más bajo de 6,2. Y empezamos. Bueno, en este coeficiente de fricción, en este ángulo, más bien, en el ángulo de esta rampa, no se resbala, pero lo aumentamos un poco al siguiente número que le sigue, que es el 6,2, y empieza a resbalar. Entonces, pausamos y miramos el siguiente coeficiente. El 0,3.
0,3. Y vamos mirando 17, el más bajo es 17. Aquí. 16,74 es el más bajo. No resbala. Entonces le aumentamos un punto más al siguiente grado. Y le damos adelante. Empieza a resbalar. El siguiente coeficiente de fricción es 0,6. 0,6. Y pues 31,4 fue el resultado que me dio. Entonces vamos a darle en el mínimo, un mínimo antes. $30,87 y adelante. Todavía el coeficiente de fricción que tiene el refrigerador le permite mantenerse. Entonces vamos a aumentarle un punto más. Y vendría siendo 31,4. Le damos adelante y él empieza a reparar. Reiniciar. Refrigerador. Revisamos el coeficiente que tenemos que ubicar. El 0,9. Miramos cuál es el coeficiente medio. 42,4. Bueno, el anterior es 41,86. Bajamos un poquito para ver el resultado y le dejamos. Ahora le damos adelante para ver si hay que se resbala. No, no se resbala. Entonces aumentamos un punto. $41,34. Vamos a ver. No, no resbala. Empieza a resbalar en el 42,38. Reiniciar. Cambiamos. Y miramos el coeficiente que tenemos que ubicar ahora. Allá. Entonces 42,38. Aquí la diferencia fueron, vamos a corregirlo, 38. Bueno, ¿qué relación hay entre el coeficiente de fricción y ángulo en el que el refrigerador empieza a deslizarse? Justifique su respuesta. La fricción es la fuerza que impide que un cuerpo se deslice. La relación que tienen estas dos variables es que entre mayor sea la fuerza de fricción de un objeto sobre una superficie mayor, tiene que ser el ángulo para anular esa fuerza y permitir el deslizamiento del objeto sobre la superficie. Bueno, eso quiere decir que entre más sea para evitar el deslizamiento de un objeto sobre una superficie,
la superficie, la fuerza de fricción tiene que ser mayor para evitar ese deslizamiento. Bueno, el siguiente punto dice, diseña un plano o proceso que le permita comprobar si la masa del objeto afecta o no el ángulo de deslizamiento. Para empezar el plan, es necesario que defina cuál es la variable independiente, la variable dependiente y quién será la constante. Variable independiente, fuerza normal. Variable dependiente, masa. Constante, ángulo inclinado. Ángulo de inclinación. Nota. En el anterior espacio puede colocar ángulo de inclinación, masa, fuerza aplicada, entre otros. En la siguiente tabla registre los valores mostrados por el simulador en su plan. Bien, el ángulo de inclinación que pusimos fue el 17,2 en todas, pero variamos la masa. Fue la masa. Entonces lo hicimos fue con el mismo ángulo de inclinación, pero con diferentes objetos que presenta el simulador. Entonces empezamos con ¿cuál? Con el refrigerador. La masa de 175 kilos, 0.3. Y ¿qué más? Inclinación 17,2. Bueno, siguiente. Sigue el piano con 100 kilos. La masa $100 kilos esto. El refrigerador, el archivador. 0,3, la masa 100 kilos y 17,2. Y empezamos. Variamos. ¿Cuál sigue? De 225 kilos. A la masa. Y el ángulo. Perfecto. Y lo ubicamos. Listo. Siguiente sigue el 300 kilos. El de 300 kilos. El cajón. Lo subimos un poquito más. Ubicamos el coeficiente de fricción igual que todos. Y el ángulo lo ponemos en 17,2. Y empezamos. Y se resbala igualmente. Bueno, ¿qué relación existe entre la masa y el ángulo de deslizamiento? Justifique sus respuestas. No existe cambio